Gracias por estar ahí. Las últimas sesiones las hemos dedicado a la historia política: guerras, reyes, regentas, reinas, presidentes del gobierno, ministros, constituciones, etc. Pero, ¿cómo era la sociedad española de este periodo del siglo XIX? ¿Cuántos eran? ¿Cómo vivían? ¿Qué diferencias había entre ellos? ¿Era lo mismo vivir en una región que en otra? ¿Cuál era el sueldo de un jornalero? ¿Y el de un ministro o un general? ¿Por qué se proletarizó el artesanado? Vamos a buscar respuestas. Lo que llamamos etapa isabelina en el siglo XIX comprende desde la regencia de su madre María Cristina a partir de 1833 hasta la Revolución de 1868. En esta etapa se consolida el Estado liberal y lo que vamos a ver a continuación son las características de esta sociedad. Dichas características fueron un fuerte aumento demográfico, la disolución de la sociedad estamental y consolidación de la sociedad de clases y el mantenimiento de una estructura social de base mayoritariamente campesina. En el aumento demográfico tenemos, para poder valorarlo, dos etapas. Una preestadística con datos de estimaciones y procedentes de registros fiscales que sitúan la población de España en 11,5 millones de habitantes en 1800. En 1826 tenemos distintas valoraciones. Según Sebastián Miñano, 13.720.000, según Madoz, 12.500.000, según Moreu de Jones, 13.900.000. En 1834, también en esta fase preestadística, según Romero Solís, había 12.300.000 habitantes, según Artola, 13.378.000 y según Madoz, 14.168.000. A partir de 1857 tenemos el primer censo estadístico oficial, que sitúa la población de España en 15.455.000 habitantes. El censo oficial del año 1860 sitúa la población de nuestro país en 15.763.000 habitantes. Veamos cómo fue este crecimiento demográfico. El índice de crecimiento es del 0,6%, lo cual está dentro del índice de crecimiento europeo, entre el 1,2% de Gran Bretaña y el 0,31% de Francia. Se pueden establecer dos momentos de inflexión. El primero, en el reinado de Fernando VII, con guerras y hambrunas, el índice de crecimiento no supera el 0,4%. Ese es en el reinado de Isabel II cuando se alcanza el índice del crecimiento del 0,65%. Como pueden ver en el mapa, este crecimiento no es uniforme. Según Nadal, el mayor crecimiento lo experimenta Cataluña y el menor Castilla la Vieja, Extremadura y Galicia, con excepción de Pontevedra. Estas variaciones se deben a que hay una fuerte emigración interregional a los incipientes núcleos industriales. Factores del crecimiento demográfico. En primer lugar, la alimentación, influenciada por el cultivo de la patata y el maíz, junto con una mayor extensión de los cultivos cerealísticos. A pesar de ello, se siguen produciendo hambrunas y crisis de subsistencia, tanto durante la Guerra de la Independencia como por las crisis decenales que se produjeron en los años 27, 37, 47, del 56 al 57 y entre 1867 y 1868.
En segundo lugar, como factor de crecimiento tenemos la sanidad, porque se generaliza la medicina preventiva con vacunaciones de viruelas que consiguen erradicar la enfermedad en el primer tercio de siglo. Igualmente sucede lo mismo con la fiebre amarilla. Contribuyen también las nuevas costumbres de higiene personal, uso del agua corriente e higiene alimentaria con un mayor control de los mercados de abastos. Hay, por otra parte, un descenso de la migración, retención de la emigración al exterior hasta 1853, lo cual no quiere decir que no se produjera emigración, sino que era más difícil por ser ilegal. Crecimiento vegetativo. Aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad. Natalidad de 3,8% es superior a la mortalidad del 3%, aunque también hay factores que limitan el crecimiento. Por una parte, las guerras de la independencia y las 3 guerras carlistas, las crisis de subsistencia a las que ya hemos hecho referencia. Y por otra parte, el cólera. Es una nueva epidemia hasta entonces desconocida. Por primera vez afectó en 1833-1834 y según los datos oficiales, los fallecidos fueron 102.000 y el número de afectados superior a los 400.000. Hay una segunda epidemia de cólera entre 1851 y 1856. Los muertos ascienden a 250.000 y los afectados a 800.000. Hubo una tercera epidemia de cólera entre 1859 y 1860, pero que con el conocimiento adquirido en el mejor control de la enfermedad solo produjo 6.000 fallecimientos. Ya hemos advertido que estamos ante una sociedad eminentemente agraria. El 82% de la población española del siglo XIX vive en el campo, y de ellos un 72% obtiene de la agricultura sus ingresos. Este hábitat rural implica que España siga dentro del marco antiguo. En 1860 solo 4 poblaciones superaban los 100.000 habitantes. Madrid era la mayor de todas, con 236.000 habitantes en 1853. Barcelona, 215.000 en 1850. Sevilla y Valencia superaban raramente los 100.000. Estas ciudades se convierten en lugar de atracción, pero siguen teniendo un contexto rural y la población se dedica en gran parte a las actividades campesinas. En el mundo rural, destaca José Miguel Martínez Carrión, no es un mundo compacto, sino heterogéneo, formado por grupos sociales con diferentes actividades económico-productivas y entornos diversos, montañas atlánticas, montañas mediterráneas, llanuras, valles fértiles, secanos, zonas extremadamente áridas. La importancia de la diversidad de los factores geográficos y en concreto la influencia del clima y el relieve se muestra relevante en el sector agrario y ello ha condicionado el trabajo y los modos de vida de las gentes del campo, por no hablar de su desigual contribución a la economía. La disponibilidad de los recursos y los factores ambientales condicionaron la dinámica del sector agrario en sus manifestaciones regionales o locales y por ende en el nivel de vida de las gentes en las distintas regiones españolas. Las áreas de regadío del Levante español, en contraste con las áreas latifundistas andaluzas, podrían servir de ejemplo para ilustrar la complejidad de los elementos que intervienen en los niveles de vida. Estudios realizados sobre los sistemas agrarios que caracterizaban a la agricultura intensiva valenciana revelan que ofrecían mayores oportunidades de empleo y requerían más trabajo y capital y, aun siendo motor de ello las pequeñas explotaciones familiares, proporcionaban mayores niveles de productividad y riqueza que los latifundios andaluces. La expansión de la agricultura intensiva se apoyó en eficientes sistemas de irrigación, en cultivos de alto rendimiento
que convivieron con cultivos de subsistencia y sobre todo se apoyó en el uso creciente del mercado de factores. Ello tuvo que ver bastante con el fenómeno de unos pequeños y medianos agricultores más prósperos en términos de empleo y riqueza frente al desempleo y la pobreza de los jornaleros andaluces. Vamos a abordar a partir de este momento la disolución de la sociedad estamental. Veamos cómo era esta nueva sociedad, empezando por la punta de la pirámide, constituida por una nueva aristocracia. Con Isabel II desaparece el protagonismo de la aristocracia. La vieja aristocracia se fusiona con la nueva alta burguesía y de ella nace la nueva aristocracia o alta burguesía. La aproximación se produce a través de matrimonios. La desamortización contribuye al ascenso de la burguesía. La vieja aristocracia pierde sus dos notas fundamentales, que eran, por una parte, su carácter de grupo cerrado y, por otra, su honra en el no trabajo. La vieja sociedad se aburguesa y la nueva burguesía se ennobleza. La transformación social de esta nueva aristocracia está constituida por elementos muy heterogéneos: grandes terratenientes, grandes negociantes, alta clase política, militares de alta graduación. Este es un grupo que vive en las ciudades. También en las ciudades viven extranjeros que vienen a invertir en suelo español. Esta nueva clase intenta imitar la forma de vida de la antigua aristocracia, pero no es una sociedad cerrada. Hay trasvases continuos. En tiempos de Isabel II, el número de nobles es superior al de cualquier otro tiempo. La regente María Cristina había hecho infinidad de nombramientos con ocasión de las guerras carlistas. Durante la década moderada, también Isabel II nombra gran cantidad de nobles. Por eso, la nobleza pierde importancia, al ser fácil su acceso y aumentar grandemente su número. Tenemos a continuación las clases medias, difíciles de delimitar por su composición heterogénea y gran movilidad social. La aspiración de esta clase era trabajar en la administración. Para los doctrinarios, lo que define esta clase es 1. La cuantía de la renta, 2. Tributar al fisco y 3. Los títulos académicos. Las actividades que crean fortunas en estas clases medias son, por una parte, las contratas de construcción de obras públicas, los asentadores de abastos, los arrendadores de tributo, cobradores de derechos de puertas en las ciudades, la bolsa y las actividades bancarias, las desamortizaciones. Las gentes de estas clases medias viven generalmente por encima de sus posibilidades, aparentando. Esto es típico de los funcionarios. Esta situación les lleva en ocasiones a utilizar todos los medios a su alcance para mejorar su fortuna. Recomendaciones, cohecho, fraudes, connivencias. Las clases medias las podemos distribuir en varios subgrupos que están muy definidos. Tenemos por una parte a la burguesía agraria, favorecida por las desamortizaciones y compuesta por pequeños y medianos propietarios, muy heterogénea en función de la región, como hemos visto al principio. La componen desde arrendadores de regadíos en Levante a arrendadores de viñas y pequeños propietarios productores en el norte. No existe esta burguesía agraria ni en Extremadura ni en Andalucía, donde solo se dan los latifundios. Las clases mercantiles son las más numerosas, las que se desarrollan y caracterizan las clases medias. En tercer lugar tenemos a los intelectuales, poetas, historiadores, periodistas. Aunque durante el reinado de Isabel II no existían todavía como intelectuales, sino que de sus profesiones
obtenían su medio de vida. Los llamados profesionales liberales, por una parte médicos y farmacéuticos que adquieren cada vez mayor protagonismo, abogados, segunda categoría de esta posición y carrera generalmente utilizada para llegar a la política. Tanto sanitarios con título superior como abogados son representantes de la burguesía, hijos generalmente de terratenientes, pero que a través de la universidad consiguen alcanzar una posición social superior a la de su familia. Los periodistas, tercera posición, cumplen una función política fundamental. Los militares, entre los que hay que distinguir a los de alta graduación, que serían parte de la nueva aristocracia, y el núcleo, que es pura clase media, son el apoyo más firme del liberalismo y de ahí su preponderancia. Ya hemos comentado en más de una ocasión cómo se produjo esa preponderancia militar por dejación de funciones de los civiles a lo largo del siglo XIX. Tenemos asimismo a los funcionarios, sector numeroso y aspiración de toda la clase media, aunque el empleo no era seguro por el fenómeno de los cesantes. Cuando cesaba un ministro y un determinado partido, todos los funcionarios de ese ministerio iban a la calle y entraban los del nuevo. El tipo más usual es el del intelectual de segunda vida fracasado. Hay distintas categorías y sus condiciones de vida son muy diferentes. Un ministro cobraba por año 130.000 reales, un alto cargo 50.000 reales, los jefes de negociado 24.000 reales y los oficiales oscilaban entre los 6.000 y los 12.000 reales. Tenemos que decir que todos estos estamentos de las clases medias configuran la mayor parte de la burguesía, pero no se trata de una burguesía emprendedora como la europea. Aquí mantienen sus propiedades agrarias como un seguro, como un paraguas, e invierten en la desamortización, pero comprando en tierras. Rara vez invierten en la industria. En el escalón más bajo tenemos a las clases populares, que tienden a la proletarización tanto en el campo como en la ciudad. El campesinado se convierte en jornalero porque la desamortización le desvincula de la situación de colono y le convierte en un trabajador a sueldo. Dentro del campesinado hay grandes diferencias. En 1845 el jornal mínimo es distinto en cada región. En Andalucía, 2 reales día. En Cataluña, 12 reales día. El trabajo mejor retribuido es la siega, con 10 reales por día. La siembra se pagaba a 6 reales día y la escarda y el arado a 2 reales día. La jornada laboral, de una gran dureza, era de sol a sol. La proletarización del artesanado versus industria es consecuencia de la desaparición del régimen gremial. Tengan en cuenta que el Estado liberal primaba fundamentalmente la libertad del trabajo, la libertad de empresa y que por tanto todas las estructuras del antiguo régimen ligadas a las concesiones reales, a los gremios, a ese tipo de beneficios hereditarios, es lo que desaparece. Los pequeños talleres desaparecen ante la fábrica, a donde van a parar también los pequeños propietarios, ahora convertidos en obrero. Otros pasan al servicio doméstico o al transporte. Las diferencias están definidas por el salario. Mientras que un obrero especializado cobra 14 reales al día, un peón cobraba 4 reales al día. La jornada laboral era de 12 horas. Por otra parte, en la industria se emplea abundantemente a mujeres y niños porque se les pagaba menos. Como conclusión, ¿cuál es el balance de la sociedad isabelina del siglo XIX?
Pues se produjo, por una parte, un distanciamiento económico de las clases, cada vez mayores desequilibrios. Se produce un lento despertar de las clases medias, pero aún sin consistencia ni fuerza para ser un factor de equilibrio. Hay, igualmente, un desequilibrio educativo, incluso dentro de las clases medias. Se da, asimismo, una preocupante degradación de las condiciones de vida de los menos favorecidos, sobre todo de campesinos y artesanos. Y por último, podríamos hablar de una pérdida de rigidez con respecto a la sociedad estamental. Desaparece el respeto hacia las clases altas que había en el antiguo régimen y se avanza a una mayor rudeza en las relaciones entre clases que estallará finalmente con los conflictos sociales de finales del siglo XIX e inicios del XX. Gracias por su atención. Espero que con lo comentado tengan una idea más precisa del siglo XIX español, un antecedente en nuestra sociedad cada vez más próximo. La próxima sesión la dedicaremos a la llamada Revolución Gloriosa, el breve reinado de Amadeo de Saboya, el fracaso de la Primera República Española y la restauración de la dinastía borbónica.